El futbolista bogotano por naturaleza tiene calidad, pero que ha faltado cantidad de futbolistas bogotanos. El jugador bogotano si triunfa, triunfa en su equipo, acá pequeño, y cuando pasa, y el ejemplo de Mota es perfecto, a otro equipo no pasa nada. Para ser la capital tendrían que ser muchísimos más. Pienso que son jugadores muy técnicos, que saben mucho con el balón. Pero que lastimosamente le falta muchas ganas, muchos deseos de triunfar, mucha hambre, como se dice en el fútbol. El fútbol en Latinoamérica es una religión. Las pasiones que desborda este deporte en el continente se salen de las canchas e inundan las ciudades y regiones de cada país. En Sudamérica, las capitales son hogar de los equipos más exitosos, así como cuna de los jugadores más elegantes, glamorosos y sobresalientes de cada federación. Sin embargo, hay un país, una ciudad, un fenómeno que rompe el molde de toda la región. Se trata de Colombia, el lugar es Bogotá y sus jugadores, la excepción. Fabián Vargas, Andrés Chitiva, Stalin Mota, John Mario Ramírez, Andrés Pérez, Abel Aguilar, Juan Carlos Toja, entre otros, han sido desde el año 2000 los jugadores bogotanos más sobresalientes. Pero más allá de estos nombres, no encontramos un gran número de jugadores nacidos en la capital que compitan a gran escala. ¿Qué factores inciden en este fenómeno? El imaginario popular que se tiene sobre el futbolista bogotano es el de un jugador talentoso, pero que le falta entregarse más para llegar y mantenerse en el profesionalismo. ¿A qué se debe esta imagen? Es un discurso un poco histórico que ya tiene muy metida la gente del fútbol. El jugador bogotano no tiene ambición, el jugador bogotano es cómodo. Puede ser también un poco relacionado con la mentalidad de la identidad bogotana, de sentirse la capital, de sentirse superiores. A veces se acomoda mucho porque tiene su hogar, porque sabe que está en la capital, porque espera que esa posibilidad le llegue muy fácil y obviamente eso es lo que le hace falta al bogotano, sufrir un poco y tener esa necesidad de buscar el puesto en un equipo profesional. De que aquí en Bogotá se prefiere al jugador de afuera que al jugador local, que le salga más barato traerlos de afuera que mantener uno de acá que tiene cierta comodidad. El jugador bogotano no sale tanto de estrato 1, 2 o más estrato 3, están en su casa, viven en sus casas, viven con sus familias. Bueno, el futbolista bogotano históricamente ha sido muy bien dotado técnicamente, con muy buena condición, muy inteligente para el juego, entiende muy bien lo que significa el juego del fútbol en conjunto, pero es un futbolista cómodo, es un futbolista al que no le gusta sufrir por el mismo entorno en el que crece, un entorno en el que el fútbol no es la única prioridad. El bogotano por naturaleza es impaciente y hay varios factores. Primero, el que no le apuesta a la continuidad, uno por un factor de tipo económico. Bueno, yo puedo hablar, por ejemplo, de lo que conozco. Yo conocí un jugador bogotano, Javier Virgüez, que alcanzó a hacer más de 15 goles en un partido del infantil del Nacional, torneo nacional que se hizo en Tolima, y jugaba con Santa Fe al lado de los hijos de Ernesto Díaz. Y ese muchacho una tarde en la cancha de Chigüiros, yo lo vi hacer la jugada de pelea Mazurkiewicz, terminando en gol. Yo dije, ¿y este fenómeno qué? Y pasó el tiempo y cuando me lo encontré ya grande y gordo, le dije, ¿y usted qué pasó? ¿Qué ocurrió? Me dijo, mire, el problema mío es que yo vivo en Faca y tenía que tomar una decisión, o estudiaba o jugaba al fútbol. Todos los torneos de la Liga de Fútbol de Bogotá se están jugando en La Morena. Eso es por los cementerios, entonces un niño que vive en el sur, sus recorridos son de 2 horas para ir hasta allá, 2 horas de ida, 2 horas de regreso.
Precisamente las oportunidades educativas, así como las opciones laborales, hacen que esta realidad no sea un simple estereotipo, sino una serie de hechos y circunstancias concretas que se convierten en un obstáculo para el surgimiento de deportistas en Bogotá. Según cifras del DANE, en el 2011 la pobreza total en la capital fue del 13%, mientras que en el resto del país fue del 34.1%. Y el 57% de los trabajos en Bogotá son considerados de calidad. Los de afuera vienen ya con un convencimiento, o juego fútbol o me hundo, mi salvación es el fútbol. Entonces se dan una pela de venirse de Buenaventura o venirse desde el Urabá a jugarse la lotería. Y saben que esa es su única opción. Lo que no ocurre con el bogotano, que el bogotano está pensando en cómo trabaja, cómo lleva ayuda a la familia o cómo estudia para prepararse mejor. Pues se puede meter a un colegio, puede pagar una nocturna, puede entrar de mensajero, puede trabajar en una empresa. En cambio, si usted está en Tumaco o es pescador o es futbolista, que me disculpe la gente de Tumaco. Si usted está en Cartagena o es boxeador o es futbolista, o le toca ir a vender fritos. Entonces, yo no comparto eso. Me parece una salida fácil decir, es que son perezosos. ¿Cuál perezoso? Pues es que tiene otras urgencias y tiene que resolver su problema de moneda, problema monetario antes. Y tiene otras alternativas para hacerlo. Hans Schomberger. Hans Schomberger era una promesa de Millonarios. Hans Schomberger alcanzó a estar en España. Y Hans Schomberger se dio cuenta que la vida de fútbol era muy difícil. Entonces ahí va, el futbolista como bogotano es cómodo. La vida del fútbol es muy difícil, te puede dar mucha plata, pero es muy corta, es difícil, es complicada. Hans Schomberger estudió, tiene su carrera, tiene su título, tiene una exitosa vida profesional. Bueno, yo creo que aquí en Bogotá el fútbol no es una prioridad. Aquí en Bogotá hay muchas posibilidades de estudio, de tú salir adelante y de pronto el jugador bogotano tiende a relajarse o no a tener la mentalidad de que si quiero jugar fútbol voy a lucharlo por eso y me voy a entregar por eso. Entonces muchas veces un jugador bogotano llega pero no se sostiene. El club te ponía un ultimátum, o usted viene a entrenar o estudia, decida. Sí vi que mucha gente, digamos, desertaba por meterse a estudiar, porque algunos papás le decían, bueno, ya no más fútbol, ya póngase a estudiar, entonces desertaban por ese motivo. Si el futbolista bogotano ve que no le abren las puertas en los equipos, que en vez de mirarme a mí, Millonarios está buscando jugadores en Buenaventura o en Chocó o en la costa, que en vez de mirarme a mí, Santa Fe hizo una apuesta por traer argentinos, uruguayos, etc. Y yo tengo acá una universidad a 3 cuadras, voy a ir a matricularme en la universidad. En vez de estar fregándome y jodiéndome para que no me pongan nunca. Entonces, digamos, eso refuerza la idea, son cómodos. Si en vez de estar fregándome, voy y estudio. Y listo, no me voy a ganar 30 millones de pesos, pero me voy a ganar 5. ¿Sí? Y es una carrera a largo plazo, una carrera para un futbolista dura 10 años, 15 años, a veces 20 cuando son serios, pero una carrera en general dura mucho más, cualquier otra carrera aparte del fútbol. De los 210 jugadores convocados a la selección mayor entre el 2000 y el 2013, solo 17 han nacido en la capital, y de los que han recibido 5 o más convocatorias, solo el 5% provienen de Bogotá o Cundinamarca, mientras que en departamentos como Antioquia, el porcentaje asciende al 29% de convocados, y en el Valle del Cauca es del 22%. En países como Perú o Uruguay, el porcentaje promedio de convocados nacidos en Lima y Montevideo respectivamente supera el 50%. Yo creo que si hubiesen más jugadores, de pronto tendrían más de dónde mirar, pero hay muy pocos y por eso
El número de jugadores convocados a la selección también es muy poco. Por ejemplo, el caso de Perú. Obviamente Perú pues, tiene una división nacional, pero fíjate que buena parte de los equipos de primera división están en Lima. Está Universitario, está Alianza Lima, está Sporting Cristal, está Sport Boys, que es Callao, que es un área metropolitana de Lima, está Universidad de San Martín. En Uruguay pasa lo mismo, en Montevideo está concentrado, digamos que especulando un poquito, el 60-70% de los equipos profesionales y obviamente en Uruguay está en Peñarol y Nacional. Si tú miras a Argentina, obviamente el fútbol regional tiene un despliegue y tiene un torneo aparte, pero hay una estructura en la AFA y en los campeonatos argentinos enfocado mucho hacia el Gran Buenos Aires. Nosotros en Bogotá tenemos solamente 3 equipos profesionales en la A. En el caso de Millonarios, de Santa Fe, de Equidad, uno ve que hay 5 o 6 jugadores en una plantilla de 25. Luego es un porcentaje bastante pequeño. ¿Por qué? Porque realmente ha existido un divorcio histórico en los últimos 20 años entre los clubes profesionales y los clubes aficionados, que son la verdadera cantera del fútbol. El caso Equidad aparece como un fenómeno en el que un equipo tradicional de la ciudad que apostaba por el jugador local a nivel aficionado cambia su esencia en el profesionalismo. En el momento en el que Equidad ya empieza a competir y la empresa, Equidad Seguros, la aseguradora, le apuesta a que el equipo crezca, se da cuenta que con jugadores bogotanos nada más no va a poder. Y ese es el proyecto con Alexis García. Alexis García, ¿qué hace? Trae a jugadores que tenía en su escuela, que tenía con empresarios. Luis Felipe Pozo es el nombre más recurrente. Traen jugadores internacionales como los panameños en su momento. Y Equidad es un equipo que hoy en día, si uno mira las campañas, puede ser uno de los 3 mejores equipos del fútbol colombiano en los últimos 5 años. Desde que ascendió en el 2007 ha sido 3 veces subcampeón. Y el único bogotano es Mota. Equidad en su paso por la A, mientras estuvo Alexis García, terminó trayendo jugadores que no se destacaban en otros equipos y que aquí Alexis García inteligentemente les fue dando la oportunidad. Pero son jugadores de otras partes que en algún momento pintaban para funcionar y que al no tener continuidad llegaron aquí a Equidad y se destacaron. Yo venía de estar 8 años en Santa Fe, pero no había jugado, no había tenido la oportunidad de mostrar mis condiciones en el fútbol profesional. Ya luego en el 2005 llegó a Equidad a hacer pruebas porque ya tenían el equipo completo, inclusive estuve a punto de salir de Equidad también, pero se dio la fortuna en un partido de mostrar mis capacidades y ahí me quedé en Equidad.